Primero que nada, eh, la razón por la demora para poder iniciar ha sido por una coordinación interna con la escuela para mi carga horaria y también porque, bueno, ustedes saben, yo estoy a cargo de los cursos de la academia y justamente el 10 de agosto empezábamos el residentado, así que era pues muy complicado hacerlo en esa semana. Sin embargo, tenemos suficiente tiempo, todo el aporte, todo el semestre, para conversar de un capítulo tan pequeño pero tan importante como es ética y deontología médica. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero explicarles a todos ustedes es que el capítulo en sí, o sea, el curso entero, tiene tres partes. ¿Ya? En el primer aporte vamos a entender la ética y la deontología, para que ustedes sepan a lo que están entrando, o sea, para que sepan de qué trata, para que sepan por qué es lo que estamos haciendo esto. ¿Ya? Porque si no tenemos una idea concreta de lo que estamos estudiando, simplemente va a ser una pérdida de tiempo y nadie va a llevarse nada de esto y básicamente van a querer aprobar por aprobar. Por lo tanto, el primer aporte solamente va a ser el estudio de dos lecturas, ya les he dado la primera hora, luego les paso la otra, sobre el cual yo voy a hacer preguntas en un examen, algo sencillo, pero eso solamente va a ser la mitad de vuestra nota. La otra mitad de vuestra nota va a ser un debate, una disertación que vamos a hacer por grupos, ¿correcto? Que va a estar grabada y que ahí vamos a evaluar, al menos yo voy a evaluar, la capacidad de disertación y de argumentación que tiene. ¿Está bien? Respecto a los temas, obviamente, de la ética. ¿Listo? Entonces, les voy avisando, ya tengo la lista que me ha pasado su delegada. Voy a compartir voy a compartir el enlace acá al chat. Lo estoy poniendo en el chat para que a lo largo de la clase, al final, el delegado de cada grupo, porque hay que hacer 10 grupos de 6 personas, ustedes son en total 61 personas, entonces vamos a hacer grupos de 10, ¿ya? Para el debate, ¿ya? Entonces al final en la columna que dice grupo, ¿ya? Vamos a ir poniendo el grupo de la persona, ¿correcto? O de a quien vamos a citar el debate, ¿ya? Pero todavía no, ahorita no es momento para hacer ese trabajo, ¿ya? Pero también la clase de hoy va a terminar con eso, con los grupos armados, ¿ya? Muy bien. Entonces, para poder empezar esta primera reunión, ya yo necesito que ustedes sean conscientes que el objetivo de estas primeras semanas es entender qué es la ética, qué lo diferencia de la deontología y obviamente para qué lo vamos a aplicar en nuestro día a día. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a la lectura. Todos ustedes tienen su lectura, por favor. Todos ustedes tienen su lectura. ¿Ya? Entonces, se supone que la han leído, se supone que la han leído, ¿ya? Pero yo voy a asumir que, bueno, pues les falta revisar o que se han olvidado, lo que fuera, ¿ya? Voy a asumir eso. Entonces, la dinámica de la clase va a ser la siguiente, ¿ya? Yo voy a asignar a los alumnos, según esa lista que están viendo ahí, voy a asignarles un tema de la lectura, ¿correcto? Por ejemplo, ahí estoy asignándole un tema al primer compañero, ¿ya? Y eso lo voy a repetir en todos, ¿ya? De 10 en 10. Entonces, ese pedacito del texto, a quien le ha tocado, voy a compartir mi pantalla si no me están siguiendo. Como pueden ver acá en mi pantalla compartida, a quien le está tocando esos temas,
voy a darles 5 minutos después de pasar todos los temas para que lean y vamos a empezar a preguntarles sobre ese parrafito para empezar un debate sobre ese punto y llevarnos conclusiones, ¿ya? Para así poder terminar nuestra primera lectura, ¿ya? Entonces, ahí ya lo tienen, ese primer grupo de chicos. Ojo, este no es el grupo como tal, ¿ah? Esto es clase 1, ¿ya? No es el grupo como tal. El grupo lo van a hacer en la columna F, ¿ya? Pero acá lo que quiero es que vayan leyendo. Entonces voy a estar asignándoles a todos su, su temita de la lectura para que vayan leyendo, ¿ya? Entonces, vamos haciendo acá hasta 11. Ahí está el otro grupo. Aquí está el otro. Ujú. El conflicto y la decisión es uno solo, ¿ya? El conflicto y la decisión. Es uno solo. Mm, está ahí. Listo. Las bases de la ética. Ahí está. Y algunas escuelas éticas. Qué raro. Creo que me he contado mal. Un ratito. Uno, dos, tres. Doctor, buenas noches. Una compañera me escribió y me dijo que no se encuentra en la lista que le envié. Su nombre responde a Stephanie Lucero Aparicio Sotet. Ya. 10. Sí, ¿cómo dices, Stephanie? Sí, doctor. Stephanie Aparicio. Lucero Sotet. Le paso al WhatsApp. Lo voy a poner acá mejor, ¿ya? Como es Aparicio, tiene que ser acá. Entonces, vamos a aumentar. ¿Aparicio qué? Aparicio. Sotet. Pelo. Sotet. Soto. Aparicio Sotet. Ajá. Sí. Su nombre. Stephanie Lucero. Stephanie Lucero. Ya, ahí lo corregimos después, ¿ya? Ya, entonces, voy a corregir los números. Era cada 6, ¿ya? Por eso no me cuadraba, perdón. Entonces, solamente esto va hasta el 6, ahí. Luego este viene para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá ya no. Doctor, también me indica el, bueno, la compañera María Cayo Y de ahorita, arriba. al final los voy a poner, a los que están faltando los voy a poner al final. Ya después. Ok. Pero por ahora vayan leyendo los que estoy poniendo, ¿ah? Por ahora vayan leyendo. 2, 4, 6. Algunas escuelas éticas. 2, 4, 6. Listo. Y ahora sí borramos todo esto y continuamos. Ajá. Esta lectura es muy, muy simple para entender lo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que tienen que, por favor, les va a hacer su examen. Ujú. 2, 4, 6. Ya está. Deontología.
Listo. Muy bien. Entonces ya tienen ahí todos lo que deben revisar para esta clase ahorita. Entonces son las 6:12 a las 6:30. Les voy a dar 15 minutos para que lean en profundidad, analicen y lean, aprehendan el concepto de esto. Y a las 6:30 voy a empezar a preguntar aleatoriamente de cada grupo una pregunta sofista, o sea, voy a llegar al conocimiento por preguntas, no les voy a decir algo, un dato, sino les voy a hacer una pregunta para interpretar lo que han leído y en función de eso van a tener su participación de esta primera sesión. ¿Ya? Si algún alumno no le llamo lo que fuera, ¿no es cierto? En el proceso, no se preocupen, porque igual en las siguientes clases que tengamos, vamos a seguir analizando lo mismo. ¿Ya? Entonces les doy 15 minutos, por favor. 6:30, retomamos la actividad.
Chicos, hay 10 minutos, ¿ah? Todavía tienen 10 minutos para revisar su parte, ¿ya? Que les asignen el Excel, por favor.
Bien, chicos, vamos a parar, vamos a empezar nuestro debate, ¿ya? Nuestro debate. Así que, por favor, Abarca, Aliaga, Aparicio, Ar- Arminta, Atauchi y Atayupanqui. Prendan su cámara, por favor. A ver, y me responden. A ver, chicos, Abarca, Quispe, ¿está? Presente, doctor, buenas Prende tu noches. cámara, porfa, gracias. Ok. Aliaga, Puma, ¿estás? Prende tu cámara, por favor. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Aparicio, Sotec, tu cámara, porfa. Gracias. Aparicio. Aparicio. No está Aparicio, ¿no? Ya. Arminta Ochoa. Arminta. Un poco. Ya. Atauchi. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Y Atayupanqui, Cueva. Doctor Presente, Aparicio, doctor. Buenas presente, por noches. favor. Ya, bacán, chicos. Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar nuestro debate del primer punto. Ética y deontología, un libro nace del otro. ¿Ya? Entonces voy a ampliar esto acá y esto lo voy a poner un chiquito para acordarme sus nombres. A ver. Ya. Entonces, a ver, Yasmín. Dígame, doctor, buenas Ya, ya. noches. Buenas. A ver, cuéntanos. ¿Quién es primero? La ética, según tu análisis, ¿ah? ¿La ética o la deontología? ¿Quién es primero? Bueno, a lo que yo he logrado entender del texto, en sí lo primero es la ética, ¿no? Porque esto es como el precursor de la deontología, ya que la ética podría definirse como lo que quiero ser, pero la deontología es como lo que soy, ¿no? Entonces podríamos, no eso es lo que yo creo, bueno, es lo que entendí también del texto, ¿no? En resumen. Está bien, está bien. Carol, Sí, doctor. ¿y qué nos podrías decir respecto a lo que buscan ambas? Ambas buscan lo que, como, mm, lo que deberíamos ser, ¿Correcto? como un modelo de lo que deberíamos de ser como profesionales y tanto en diferentes labores, ¿no? En diferentes profesiones, eh, no sé, ponernos como un estereotipo de lo que deberíamos de buscar ser para ser mejores médicos o en diferentes carreras, ¿no? Está bien. Stephanie, Sí, doctor. según la lectura, ¿qué se prefiere? ¿Saber lo que nos conviene o lo que no nos conviene? Bueno, en realidad, son dos cosas distintas, pero ambas van ahí, bueno, están de la mano, ¿no? Siempre debemos de saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Básicamente eso, doctor, va a ir a lo mismo. Pero ¿qué Es sugiere la lectura? ¿Enfocarnos en lo que nos conviene o lo que no nos conviene? a lo conveniente, doctor, a lo que nos conviene. ¿Tú qué opinas, Giancarlos? Sí, doctor. Bueno, el texto nos habla, ¿no? De que la ética y la deontología parten en la que nosotros tenemos que ver la manera, ¿no? En la cual vivamos en un mundo mejor y esto es partiendo, ¿no? En lo que nos conviene a nosotros. Pero, ¿qué dice la lectura sobre eso? A ver, Mario, ¿qué le parece más importante? ¿Lo que nos conviene o lo que no nos conviene? Lo que importa, doctor, es lo que nos conviene, según la lectura, ¿no? A ver, la lectura dice bien claro ahí. Son dos formas diferentes de acercarse a un tema que a todos nos interesa, lo que nos conviene. Y lo que a veces es más importante, lo que no nos conviene. ¿Ya? Por si acaso. O sea, el autor pone énfasis en que nos orientemos hacia lo que no nos conviene, o sea, saber qué no nos conviene. ¿Ya? Es importante eso, es un pequeño dato de la lectura, pero es importante.
Muy bien, entonces, bueno, han participado bien, pues vamos a cerrar este punto para todo el grupo. Entonces, lo que sus compañeros han abordado, y seguro todos que han leído la lectura, es que la ética y la deontología van hacia lo mismo, que es tratar de ver lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Y dentro de esas dos, de preferencia, lo que no nos conviene. ¿Ya? Es como que un fin último de tratar de vivir sabiendo qué va y qué no debería ir. ¿Ya? Sin embargo, la ética antecede a la deontología porque la ética es un conflicto o es la capacidad de decidir ante todo, mientras que la deontología es respecto a tu trabajo y a lo que haces, ¿ya? Entonces la ética lo engloba porque la ética es en general, y más adelante vamos a ver, no. Del estudio. Correcto, Carlos, muy bien. La deontología del estudio, exacto. O sea, ustedes deberían tener un juicio moral, correcto, deberían practicar el código deontológico, si quieren llamarlo así, de un buen estudiante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que quiero que concluyan con esto es que todos tenemos decisiones éticas porque todos queremos ver lo que nos conviene y sobre todo lo que no nos conviene. Pero cuando trabajamos aplicando una deontología a lo que hacemos, lo que deberíamos hacer. Entonces, un estudiante, ¿qué debe hacer? Debe presentarse en clase, no debe plagiar, debe ser atento, debe ser respetuoso con sus compañeros y profesores, un montón de debe, que les han enseñado desde su casa y que al final alguien lo va a compilar en el manual deontológico del estudiante. ¿Listo? Entonces, en ese arte del buen vivir, para cerrar este punto, la deontología nos dice qué debemos hacer respecto a nuestro trabajo. Y eso es muy importante porque nos da sentido. Aprendan eso, nos da sentido. Si tú andas por la vida sin saber lo que haces o haciendo cosas sin saber por qué lo haces, internamente te estás matando. En cambio, la deontología y la ética nos ayudan, nos iluminan a ver qué cosas deberíamos hacer. ¿Listo? Y eso nos da pase al siguiente párrafo. Muchas gracias, chicos. Pueden apagar su cámara. A ver, Lía, ¿estás? Lía, Bandera Peralta. ¿No está? ¿Está Calderón, Angie? Ya está presente. Apaga tu cámara. Yamilia Cazorla. Prende tu cámara, mami. Nilton Choque. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, prende tu cámara. Choque Arimet. Choque, ¿no? Ya. Y Chuchuyo Shomura. Sí, doctor, buenas noches. Prende tu cámara, porfis. Bien, chicos, entonces vamos ahora a conversar con ustedes. La ética, un poco de luz en la humanidad. Muy bien. Entonces, primero vamos a empezar con Angie. Respecto al texto, Angie, ¿el enfoque ético es individual o comunitario? Es individual, doctor. Cada uno ve lo que es correcto o no para sí mismo. Correcto, muy bien. Vamos con Yamilia. Yamilia, ¿y el objetivo final en esas decisiones que tomamos como personas, qué cosa es lo que la lectura interpreta como que es la verdad? ¿Qué es la verdad? Doctor, sería lo que nos beneficia a nosotros. ¿Cómo? Sería lo que nos beneficia. Correcto, correcto. Se entiende lo que nos beneficia. Entonces, Nilton, ¿qué se entiende sobre las otras verdades? ¿Qué es lo que dice la lectura sobre el resto de las verdades, lo que fuera? Doctor, nos menciona que toda verdad siempre va a hablar de una elección moral y que también va a afectar esto a otras personas que van a estar en nuestro contexto o a nuestro alrededor, indirectamente, ¿no? De lo que nosotros podemos tomar alguna decisión. Ya, ¿y por qué se supone, la lectura da a entender de que todos tratamos de vivir una misma verdad? ¿Cuál es el sustento de fondo de que todos de alguna forma vivimos una misma verdad? ¿Por qué es eso?
Ah, ya, doctor, porque nos menciona que buscamos un beneficio que nos haga vivir mejor, no solo a nosotros, sino que a todos los que nos rodean a un futuro, ¿no? Correcto, correcto. Se comparte una verdad entre todos porque creemos que nos va a hacer bien a todos. Muy bien. Y finalmente, Shomara, eso hace, o en la lectura dice, que en este conjunto de decisiones, la ética vendría a ser una, un cuerpo de conocimiento, una herramienta intelectual que se va al presente, pasado o futuro. Hacia el futuro, ya que menciona que más que todo es la realidad del momento. No podemos tomar decisiones porque ya está hecho, sino tomar decisiones para poder beneficiarnos en un futuro y así construir la realidad que nosotros creemos que va a ser la mejor para nosotros. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, para todo el resto, para todo el grupo, este párrafo es el más importante de de toda la lectura, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que el acto ético es una elección individual. ¿Recuerdan eso? Individual, porque es nuestra naturaleza humana el decidir nosotros mismos por nosotros mismos. Nadie, por más buena gente que seas, por más por un ideal más comunitario que tengas, tú solo puedes decidir por ti mismo. Por eso la esencia del humano es la individualidad. Pero en esa decisión afectamos a nuestro prójimo, eso es correcto. Pero la ética no puede salir de esa naturaleza humana de la individualidad. Sin embargo, como cada humano decide individualmente, ¿cómo es que llegamos a un consenso de lo que llamamos verdad? Porque para ustedes, para mí, esta clase en consenso es algo bueno, es algo que nos conviene, si no ustedes no estarían allá y yo tampoco estaría acá perdiendo nuestros minutos de vida que tenemos. O sea, hay algo que hace que esta verdad la asumamos como correcta y conveniente. Y justamente esa es la decisión ética que hemos hecho en el fondo. Inconscientemente, a lo largo de toda nuestra vida, como humanos, siempre hemos decidido por aquello que nos conviene mejor, individual y grupalmente. Entonces, la segunda parte de este texto dice que es verdad aquello que nos conviene. Por lo tanto, nuestro cerebro va a empezar a anular las cosas y tildarlas como no verdad si es que no nos conviene. Por eso, todo aquello que no nos conviene lo solemos alejar de la verdad. ¿Listo? Entonces, esto hace que la ética, como dijo su compañera al final, esté siempre hacia el futuro, porque como bien lo dijo, ya la decisión se tomó ahora y esta es la verdad que estamos viviendo. Entonces la ética tiene que darte herramientas para ir hacia el futuro, hacia adelante. ¿Ya? Entonces las tres ideas de este párrafo es, la ética es individual, no puede haber una ética comunitaria como tal, la elección que hemos hecho es de lo que creemos conveniente y por lo tanto nuestra verdad no es más que nuestra conveniencia. Y finalmente, que la ética nos prepara para decidir a futuro, porque la decisión que ya se hizo ya está. Ya, esos tres conceptos son importantes. Entonces, a ver, yo les pregunto al grupo, para que me respondan, valorado desde un punto de vista ético, suponiendo que hay dos visiones de la política y de la forma de ser gobernados en el mundo, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. La política o la idea de gobierno de izquierdas y la idea de gobiernos de derechas. Entonces, éticamente hablando, ¿cuál de las dos es mejor? Según lo que hemos hablado ahora de la ética. Porque el mundo sabemos que tiene polos, ¿no? En todo lado. Desde la U de la Alianza, desde derechas, de izquierdas, lo que fuera. Ahora estoy poniendo el planteamiento de gobierno de políticas de derechas, de políticas de izquierdas. ¿Cuál es éticamente, o según la ética, cuál es mejor? Doctor, serían ambas según lo que cada uno piensa que es correcto. Muy bien, eso quería que me digan sin miedo. Muy bien, Angie.
entiendan, lo que estamos viendo es que cada uno en su libertad elige lo que le cree que es conveniente. ¿Me entienden? Entonces, si tú en tu libertad, y tú y un montón de humanos en tu libertad, han llegado o hemos llegado a la conclusión de que este sistema o el otro nos conviene, inevitablemente esa va a ser nuestra verdad, nuestra realidad. Y en función de esa realidad vamos a vivir y juzgar lo bueno de lo malo. Por eso, no es que uno es mejor o peor que el otro, sino simplemente es la elección libre que ha hecho esa persona sobre lo que cree que le conviene y es mejor. ¿Está bien? Entonces, para alguien que cree que su verdad es mejor ser, no sé, pues, de partidos de izquierdas, o ser de la U, o ser de lo que fuera, su realidad, su verdad es esa, y eso le parece que está bien, mientras que a otro grupo no. Entonces, justamente es en esa pugna de verdades que nacen los sistemas de gobierno, y es por eso que el sistema democrático es el más duradero y el que más o menos nos mantiene unidos, porque permite que existan verdades de varios tipos y al final se llega a un consenso. ¿Me entienden? Entonces, para que no discutan desde un plano moral o ético, para los que somos de derechas, nos va a parecer siempre la mejor verdad el mundo que nosotros tenemos. Y para los que son de izquierdas, va a ser al revés. ¿Está bien? Al final, la realidad o lo que ocurre en la realidad es lo que va a mandar. ¿Está bien? Entonces, justamente es ahí, y con esto cierro el argumento, cuando en tu libertad tú decides cambiar en tu cabeza y dices, bueno, yo pensé que esto era lo mejor para mí, pero ahora que lo veo, no lo es. ¿Por qué? Porque la realidad impera, o sea, la realidad va a primar, la realidad está por encima de tu parte, porque al final la ética no dice que tú no te vas a equivocar, te puedes equivocar. Entonces, cuando ya la realidad viene y tu juicio cambia, dices, ah, no, lo correcto era lo otro. ¿Me entienden? Entonces, siempre hago esta discusión y cuando toco este punto de la ética es importante, porque muchas decisiones que tomamos en nuestra vida son éticamente correctas para el momento de nuestra vida. O sea, ese momento era lo ético para ti, lo correcto, hacer A. Pero luego cuando aprendes, maduras y creces, te vuelves B. ¿Está bien? O sea, tu cerebro ha evolucionado y por ende tu percepción de lo que te conviene cambia. Entonces tú dices, ah, no, ya no me conviene esto, me voy para acá. ¿Listo? Entonces, permítame hacer este ejemplo. Por favor, es un ejemplo netamente personal, ¿ya? Pero hay una frase muy sabia de Winston Churchill que dice eso, pues, ¿no? El que diga que de estudiante no fue de izquierdas es un hipócrita, pero el que de adulto lo siga haciendo es un imbécil, ¿ya? Es el Winston Churchill, no soy yo, ¿ya? Es una frase que les digo, pero representa lo que les comento, que muchas personas cambian sus ideologías de extremo a extremo en función de cómo maduran. Para su entendimiento del primer ministro, en esa época conflictuada donde estaba polarizado el mundo, él pensaba o sustentaba que, bueno, pues ciertas posiciones políticas eran de una persona más inmadura y luego cuando se da cuenta cómo es la vida, inevitablemente cambia de percepción. ¿Listo? Entonces, para zanjar este punto y cerrar las ideas, recuerden que la verdad siempre es lo que a cada uno le conviene más. Por lo tanto, dentro de la ética, eso no se puede juzgar. ¿Ya? Bacán. Muy bien, chicos, muchas gracias. Apaguen sus cámaras, porfa. Vamos con el siguiente grupo. Natalie, Juro. ¿Estás? Silvia Sí, Cruz. doctor. ¿Está Natalie? Silvia Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Edson Cuellar. Sí, doctor, buenas noches. Muy bien. Marcia Cusi. Presente, doctor. Buenas noches. Yashira Dávila. Yashi. Ana Delgado. Presente, doctor. Buenas noches. Perfecto, pon en tu cámara, por favor. Muy bien. Entonces, ahora sí, después de haber hablado lo anterior,
Entonces vamos a ir a la siguiente, que es la luz, ¿no? La ética no es una ciencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con Natalie. A ver, Natalie, si el autor explica que la ética no es una ciencia, entonces, ¿cómo qué lo define? Como un arte, doctor. ¿Qué quiere decir eso? El arte de vivir. En cuanto ¿Entiendes a por esa arte? capacidad, esa, yo lo veo como una capacidad para poder elegir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, saber tomar decisiones. Bueno, en los términos que lo dice. No, pero arte, ¿por qué arte? Porque implica creatividad. Bueno, mm, es algo que va más allá o sea, del intelecto. Creo que es más Más o para la menos, parte. más o menos. A ver, Silvia, ayuda a tu compañera. ¿Por qué el autor expresa como arte? Porque es como una técnica que tenemos para poder moldear y así poder expresar lo que o como deseamos que sea algo. Correcto, es una técnica que nos permite adaptar esa realidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con Edson. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa técnica? ¿Qué es lo que tenemos que lograr con esa técnica? Eh, Poder la ética, ponerla en práctica en las decisiones de nuestra vida y que no se rigen a reglas fijas, ¿no? Eso es lo que se entiende. Correcto, o sea, utilizamos la técnica para Ujú, poder decidir, ¿no es cierto? Para efectivamente. poder decidir. Y en Correcto. ese mismo sentido se trata que es un arte, ¿no? Y también es complejo y que también da un ejemplo de que, por ejemplo, un escultor debe trabajar con el mármol, ¿no? Y requiere de su ingenio y de su creatividad para poder crear eh, diversas formas, por ejemplo, con la madera y cambiarla, ¿no? Es un ejemplo. Bien. Ya, muy bien. Y Marcia, ¿cuál es la diferencia que pone con las ciencias respecto a la ética? Doctor, Inclusive usa dos términos. No te escucho. ¿se me escucha, doctor, ahora? Ahora sí. Ya, en cuanto a lo que es la ciencia está regida por normas técnicas, pero en cuanto a lo que es la ética, nosotros podemos decidir en ella, podemos moldearla, como por así decirlo. Por eso es un arte, porque puedes moldearla a tus deseos, ya sean, si quieres que sean, que nos convengan o no nos convengan, pero la ciencia es más regida por normas, eso más que todo. Muy bien. Y Ana, ¿y qué nombrecito le pone para diferenciar ciencia de ética? Hay dos términos que usa constantemente el autor ahí. Bueno, en sí, doctor, diferencia la ciencia porque lo describe como algo más cuantificable. En cambio, la ética lo describe como algo que define la vida, ¿no? Y la vida es algo cambiante y es algo inexacto. Y también nos describen dos términos, justo lo que es los conocimientos formales y los ¿Correcto? conocimientos vitales. Exacto. ¿Cuál es vital? Lo vital es que lo que O nos sea, ¿la ética o orienta, la ciencia? ¿Cuál es vital? la ética es lo vital, Correcto. ¿Y lo formal? es lo científico. Correcto. Muy bien. Con eso entonces quería cerrar ese párrafo. ¿Ya? Entonces, para todo el grupo, la esencia de este párrafo que dice la luz, ¿no? La ética no es una ciencia, lo que nos dice es, si del anterior habíamos visto, ¿no es cierto?, que lo que queremos es una verdad que nos conviene a todos, amparar en el futuro, entonces la ética viene a ser esa técnica, por eso era la palabra correcta la que usaron los compañeros, técnica, ¿no? Lo que dijo Silvia. Es una técnica que te enseñan para que en el día a día, decisión tras decisión, tú puedas adaptarte de forma creativa, como dice su compañera, creativa, a las nuevas cosas de la vida. O sea, la ética no le tiene miedo a decidir si es que hay que degollar o no la cabeza de un gladiador, o a decidir si es que debes usar ChatGPT o no para tu tesis. ¿Me entienden? O sea, la ética no le interesa la realidad con la que le enfrentes, porque la ética es un arte que se te enseña a ti para escoger lo mejor. Entonces, si tú eras un romano del siglo V y tenías que arrancarle la cabeza al gladiador cuando ganas,
La ética te ofrece las mismas herramientas que ahora a ti para ver si usas o no tu ChatGPT para tu tesis. O sea, quiero que vean que la ética es atemporal, porque es algo innato del humano. Y nos han enseñado todo el rato, porque ustedes acuérdense, cada decisión que toman ahora como adultos en la universidad es básicamente determinado por las mismas herramientas o técnicas que te enseñaron en tu casa, en el colegio, en tu infancia. O sea, las mismas cosas que tu padre, que tu madre, que tu abuelo, que tu abuela te dijeron que es lo correcto y no, sus normas morales, venían sustentadas por técnicas éticas que probablemente no te las dijeron así porque fue algo instintivo, que ahora te permiten decidir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Está bien? Entonces recuerden que es un arte para poder discernir lo bueno de lo malo y que no le interesa la realidad que venga de frente, porque es un arte. O sea, no importa el mármol, como dijo su compañero, ¿no? No importa la madera, la cuerda que te venga, tú como artista vas a tener que saber tejerlo. Entonces, una persona con buenos fundamentos éticos, con buenos conceptos de lo que es bueno para la humanidad, no le tiene miedo a decidir ante situaciones muy complejas. Y ustedes como médicos van a decidir si a un paciente le quitan o no le quitan el tratamiento porque ya está desahuciado. Ustedes van a decidir si es que tienen que entrar o no le van a entrar a una sala de operaciones, una cirugía de una persona que probablemente vaya a morir. O que esa persona es un delincuente, saben que asesinó a 5 personas, pero le cayó una bala y están las 5 muertas, pero a él lo tienes en tu emergencia vivo todavía. Y tu decisión es, ¿entro o no entro a salvarle la vida a una persona que acaba de asesinar a 5? ¿Me entienden? Esas decisiones. Entonces, esas decisiones son realidades a las que te va a enfrentar la vida y tu ética es justamente la que te va a ayudar a saber salir de ellas, sabiendo internamente que has elegido lo más conveniente para ti y para todos, lo que habíamos visto en el párrafo anterior. Y finalmente, como dijo Ana Claudia, es vital que separemos lo formal, que es las ciencias duras, fácticas, con datos, que siempre se van a repetir, o sea, los rayos de sol, los electrones han viajado con la misma ecuación hace 1000 años y seguirán viajando por millones de años más. Eso es ciencia, eso es lo formal, ese dato no va a cambiar y hay que dividirlo o separarlo de lo vital. Lo vital es aquello que viene de nosotros, de nuestro querer ser mejor, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer otro paréntesis, voy a volver a usar un ejemplo político, económico, porque es lo más fácil y lo que más se adapta a esto, porque no les voy a traer ejemplos médicos ni nada, porque eso es más complejo ya que ustedes no han pasado por eso todavía. Entonces, cuando volvimos a la pregunta anterior de si éticamente es mejor o no una verdad de ser de un sistema político o no, eso no tiene juicio, habíamos dicho, ¿no? La verdad es cada uno lo que te hace bien. Pero, ¿qué pasa si formalmente, la ciencia económica empieza a demostrar un montón de cosas? La ciencia económica, ¿correcto? Y lo vital, o sea, tu deseo de qué es lo mejor, ya empieza a chocar con lo formal. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que formal o vitalmente tu ética te dice que tú no debes vacunarte, ¿no es cierto? Pero la ciencia formalmente te está diciendo que el que no se vacuna muere. Entonces empieza a haber un conflicto, ¿ya? Por lo tanto, parte de la ética, y eso quiero que sepan todos, es aceptar cuando ya ese deseo o esas ganas de ser mejor o vivir mejor prácticamente están escritos en la naturaleza, ¿ya? O sea, es lo natural. Entonces, la ética no se pregunta, oye, ¿debo comer o no debo comer? ¿Me entienden? Porque si no comes te mueres, es un hecho. Pero antes la ética se preguntaba, ¿debemos o no debemos tener un sistema de intercambio libre para crecer la economía? ¿No? No se sabía. Entonces, podían algunos decir que no, otros decir que sí, pero a medida que hay más datos, a medida que hay más ciencia detrás, muchas decisiones éticas ya prácticamente son irrelevantes, innecesarias. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero cerrar en este párrafo es la idea de que la ciencia va por un lado
descubrieron la naturaleza con datos duros formales, mientras que la ética va tratando de entender lo que es mejor para el humano con aspectos vitales de fondo. Entonces, hoy por hoy es una decisión ética si es que la inteligencia artificial beneficiará o no al humano, porque aún no lo sabemos, ¿ya? Pero ya no es una decisión ética decir que la tecnología no es buena para el humano, porque ya se ha demostrado por todos los ámbitos, en todas las esferas de la humanidad, que la tecnología nos hace bien. Nos da más vida, nos da más tranquilidad, no trabajamos menos, comemos más, etcétera. Entonces, ya no es un dilema ético, porque ya los hechos, la formalidad se ha impuesto. Pero ahorita nadie sabe si la IA será o no. Entonces, recuerden por favor siempre que entre esas dos concepciones, lo vital y lo formal, lo ético y lo científico, siempre va a haber esa pugna en el proceso de la evolución del humano, ¿ya? Y nosotros como humanos tenemos este gran problema porque hemos decidido elegir, ¿ya? Según la lectura, a ver, para terminar, de todos ustedes, ¿cuáles son las dos características que nos hacen diferentes, según el autor, de los animales? Ahí dice dos en la lectura. Para terminar con la... Doctor, ¿Sí? ¿podría ser de que el humano es capaz de elegir y con esa decisión eh, poder llegar a una satisfacción con lo que va a suceder con esa decisión? Esa es una, y la otra da dos diferencias. ¿Está bien? Ya. Lo que La se elección refiere... Sí, decidir. ¿quién habla? Yo, doctor, la elección y el poder decidir o la satisfacción. No, no. Es el elegir y el reír, ¿ya? Es la diferencia entre un humano y un animal. Los animales no eligen, ¿ya? Están ahí a su suerte. Punto. Nosotros decidimos, elegimos, y eso nos genera un conflicto interno toda la vida. Pero también podemos disfrutar, y eso es lo que se refiere con la risa. Y justamente él dice, según cuán bien elijas, ríes más. Porque cuanto más mal elijas, ríes menos. Y por eso es lo más humano ser libre para elegir, pero también disfrutar de tu elección. Por eso recuerden, es muy fuerte esta lectura, es bien interesante. Te permite hilar esas dos cosas. Si tú éticamente eliges siempre bien, lo correlativo es que vas a reír más, o sea, vas a disfrutar más la vida. ¿Ya? Bacán. Entonces, terminamos ahí, ahora sí vamos al otro. Al otro grupo, gracias chicos, pueden apagar su cámara. Kiara, Rubí, Leila, Nicole, por favor, prendan su cámara. Kiara Delgado. Ah. Rubí Espitia. Presente, doctor. Muy bien. Ferro Leila. Gamio Nicole. Sí, doctor, presente. Cámara, por favor. Nicona. Alanoca, perdón. Presente. Doctor, presente. Ferro Tribeño. Ferro Leila. Allá. Manuel Alanoca. Presente, doctor. Ok, cámara, porfa. Y Vanessa Hualpa. Presente, doctor. Muy bien, chicos, ahora con ustedes. Muy bien, entonces, ahora con ustedes entramos al capítulo de conflicto y decisión, ¿no es cierto? Entonces empezamos con Rubí. A ver, Rubí, ¿qué has entendido en lo del conflicto? Ya, doctor. En sí lo que resalta en la lectura es que el conflicto se va a tratar entre la lucha que va a haber entre la realidad, entre nuestra realidad actual y cómo quisiéramos que sea. Esta ética, dentro del conflicto nos va a ayudar a manejar entender esta diferencia, pero también a tomar decisiones que nos acerquen más a lo que nosotros vamos a querer. Correcto. Leila. Así es, doctor. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de cuestión?
¿Qué reflexión nos da de la cuestión? Ya. La cuestión doctor, también llamado, bueno, el, el, el autor nos menciona también lo que es que la cuestión viene de una palabra latina que es el quaestio, el cual significa también pregunta o interrogatorio. Pero ese interrogatorio lo usa como un método de tortura, así nos menciona. Entonces, entonces prácticamente entonces dice que la atención es necesaria para que derive lo que es la ética, porque ante esa atención nosotros podemos tomar decisiones. Ante ese conflicto, ante esa tensión y el conflicto, hay dos caminos, ¿no es cierto? Uno de lo que nosotros nos gustaría que hubiera y de lo que hay, o sea, la realidad. Correcto, muy bien. Y Manuel, ¿qué ejemplo pone los antílopes? No, sobre, digamos, si es que estaban resguardados en la lluvia. Y bueno, no sé, ahí nos plantea el cuestionamiento si es que ¿cómo dije? Si es que, digamos, tiene el mismo estremecimiento entre lo que nosotros llamamos los chubasqueros, el paraguas o las gabardinas. Y generalmente uno dice lo que es Pero ¿cuál es la idea, pues? ¿Cuál es la idea del antílope? ¿Para qué lo pone? A ver, Vanessa, ayúdalo, por favor. Ya. Habla sobre los antílopes y lo compara con los humanos. Ellos no tienen conflicto con su forma de ser, con su forma de vivir, simplemente lo aceptan como es los animales. En cambio, los seres humanos están más, tienen ese conflicto sobre su existencia, sobre su realidad y muchas veces quieren cambiarlo. Muy bien, muy bien. Y una última pregunta, a ver, Nicole, otra vez, por favor. ¿Y qué habla respecto de la decisión? ¿Qué dice? Bien, primero que menciona que elegir es básicamente como saltar al vacío, ya que no podemos saber exactamente qué es lo que va a suceder, pero sí podemos saber probablemente con lo que nos vamos a encontrar. Segundo, que menciona una frase, ¿no? Que estamos como que condenados a elegir, ya Correcto. que incluso el no elegir es elegir, no elegir y que alguien más lo haga por nosotros. Eso quería que me digan. Esa es una buena reflexión del texto. ¿Ya? Entonces, miren, para este punto, para el resto del grupo, lo que el autor enfoca y es importante que tengamos es el conflicto de ser un ser humano y el peso de la decisión que tenemos. ¿Ya? Entonces, el conflicto, como lo dijo su compañera, es esa pugna que siempre hay cuando tú te cuestionas lo que hay de lo que debería haber. ¿Está claro? Entonces, ahí es justamente lo que le preguntaba Vanessa sobre el antílope, ¿correcto? Entonces, el antílope, como lo explicó su compañera, como cualquier animal, está ahí varado en la naturaleza, le cae la lluvia, le cae el trueno, pasa hambre, pasa sed porque no llovió, lo que fuera, y se muere sin conflicto. Entiendan eso, por favor. No tiene conflicto el animal, porque en su cerebro no se ha desarrollado esa libertad de elegir que habíamos visto en el punto anterior. Entonces, al no poder elegir, él no tiene conflicto, es un esclavo eterno de su naturaleza. En cambio, nosotros al elegir, y por eso lo dijo su compañera, al cuestionar la vida, nos torturamos, porque siempre cuestionamos lo que hay, confrontándolo con lo que debería ser. Es una tortura, como dicen. ¿Por qué? Porque siempre tu mente va a decir, esto debería ser tal cosa y no como lo que es. Porque ella lo que te empuja hacia lo que vimos al inicio, que es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, y con eso concluye el párrafo, siempre hay que decidir. Como dice Nicole, estamos condenados a decidir. Uno no puede no decidir, porque inclusive no decidir es una elección, porque otra persona que decide va a tomar por ti la acción.
¿Listo? Entonces, el aprendizaje de este párrafo es entender que la ética es inevitable porque el humano siempre está en un conflicto sobre lo que es y lo que quisiera ser. ¿Me entienden? O sea, nadie se puede librar de ese conflicto. No somos animales. Recuerda, por más que tú digas, deja que fluya, que nada influya, ¿no? Déjalo ser, o a la de Dios, inevitablemente tú siempre vas a buscar algo mejor y eso te obliga a decidir. ¿Listo? Entonces, para cerrar este punto, ya voy a hacerles una reflexión al grupo a ver para que me respondan. Entonces, en este arte, o en esta realidad de decidir, o de estar en conflicto de lo que es y lo que debe ser, y por ende tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es, o cuál creen que es, o que debería ser la función de la ética, correcto, la función de la ética hacia nosotros, o sea, la utilidad de la ética hacia nosotros respecto a esta realidad del conflicto que tenemos y que siempre hay que decidir? ¿Cuál es entonces la utilidad de la ética? Después de todo lo que hemos hablado, ¿por qué es útil? A ver, piensen. Doctor, en lo que es la toma de decisiones, en lo que es la ética, como ya habíamos hablado antes, que es un saber práctico. Entonces, la ética nos da guías, normas para las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y así nos facilita la acción y evitar que la toma de decisiones nos abrume. Correcto, eso, que la toma de decisiones nos abrume. Eso es lo que nos aporta la ética. ¿Me entienden? O sea, si no tuviéramos la ética en la estructura mental como humanos, la cantidad de decisiones que tenemos que tomar y la incertidumbre de hacia dónde van nos abrumaría. Muy bien, Vanessa, muy bien. Eso quería que me diga. Entonces, la utilidad de la ética, y eso después traducido a la deontología, es ayudarnos a que no seamos abrumados por esa cantidad de decisiones. ¿Está bien? Entonces, cuanto más herramientas éticas tengan, cuanto más saber ético, más principios regentes tengan cada uno de ustedes, vuestra capacidad para avanzar por la vida sin sobresaturarse, sin abrumarse y sin alejarse de lo correcto y bueno para cada uno de nosotros, va a ser mayor. En cristiano, el que es más ético va a vivir más tranquilo y va a poder decidir sin menos presión. ¿Ven la importancia? Entonces, porque con esta herramienta, cada decisión que toman tiene un respaldo que les permite hacerlo sin miedo y también aceptar las consecuencias sin miedo y por ende avanzar más rápido. Por eso es importante saber ética. O sea, ustedes no crean que yo he agarrado esta cátedra porque ya, no. Y bueno, un paréntesis acá. Si apagas tu cámara, Manuel, ahora sí te pongo falta. ¿Eh? Estamos en plena participación. Entonces, el estar en esta clase o aceptar esta cátedra de ética y compartir con ustedes es justamente porque tienen que saber que este cuerpo de conocimiento en la medicina es vital para que ustedes puedan avanzar su día a día, porque cada día, chicos, van a tener que enfrentarse a un montón de dilemas éticos, cada día. Estás en tu guardia, no hay pastillas, solo alcanza para un paciente. ¿A quién le doy? O vas a estar, tengo la mamá, el papá que quieren sacar a su hijo, pero tú sabes que su hijo se está desahuciando en la emergencia, tú no le puedes dar de alta. O sea, tienes un montón de decisiones éticas cuando seas médico, que si no sabes ética o bioética, vas a ver que tu emocionalidad se va a ir al tacho, ¿ya? Inclusive ahora, siendo estudiante, tienes un montón de decisiones éticas que hacer, y si no tienes claro tus funciones y tu valor, tu deontología como estudiante, que vas a sufrir. Porque yo sé, por ejemplo, ahorita muchos de ustedes están en un conflicto,
porque de repente dicen, pucha, no tengo, a esta hora no era mi clase, o tengo una clase mañana, tengo otra cosa, pero me tengo que quedar. O sea, hay un montón de conflicto en cada cosa que hacemos y la universidad no es algo que se aleja de eso, pero justamente es la ética la que nos mantiene o la que nos da tranquilidad para seguir avanzando. Porque así como ustedes tienen conflictos éticos, yo también tengo conflictos éticos, ¿ya? Y justamente es eso, y con esto cierro este punto, de conflicto y decisión, la realidad humana, la que hace de la ética esa piedra fundamental, que nadie puede no aplicar. Y así tú no sepas, tú aplicas ética todo el día, todos los días, solo que acá vas a aprender objetivamente lo que estás haciendo. Muy bien, gracias chicos, pueden apagar su cámara. Vamos con el siguiente grupo. Rocío Guamán. Presente, doctor. Muy bien, Enmar Guamán. Buenas noches, doctor, presente. Juliana Guamán. Buenas noches, doctor. Cristel Guamaní. Fernando Laurel. Presente, doctor, buenas noches. Y Nicole Yaxa. ¿No hay Nicole? Ya. Muy bien. Entonces vamos a empezar con ustedes, chicos. Ahora con ustedes vamos a hablar de las bases, ¿ya? Las bases de la ética. Bonito, bonita parte de la lectura, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Cuál es la primera base según el texto, Rocío, para decir que una persona está actuando éticamente? Doctor, dice que debemos de ser libres. Correcto, Y defíneme eso. lo que yo entendía, lo que dice todo el contexto de eso, por ejemplo, si lo aplicamos al día a día, es que si digamos nosotros nos encontramos en el tráfico que hay en la calle cuando salimos de nuestras casas, es algo que y nosotros no podemos controlar, ¿no? Que hay ese tráfico. Y esto es lo que nos pasa. Pero, sin embargo, nosotros somos libres de decidir cómo vamos a reaccionar ante eso, ¿no? Si vamos a enojarnos, frustrarnos o desesperarnos por el tráfico que hay, ¿no? Por llegar tarde o no sé. O también podemos elegir en escuchar música o tal vez un tiempo de reflexionar en ese momento. Y acá se basa, y en ese contexto que dice el tema o lo que nos envió, es, ¿no? La libertad en este caso no radica en poder evitar el tráfico, sino en la capacidad de elegir tu actitud y cómo aprovechar ese tiempo que hay ese tráfico, ¿no? Y bueno, esto demuestra que la libertad es la capacidad de tomar decisiones dentro de las circunstancias que nos vamos a enfrentar el día a día y no necesariamente la capacidad de cambiar esas circunstancias a nuestra voluntad, ¿no? Correcto. Eso es lo primero que tienen que saber, ¿ya? Esa es para que un acto sea, para que algo sea considerado un acto ético, primero hay que ser libres, como dice su compañero. Muy bien, Enmar. Entonces, sí, doctor. Según la lectura, ser libres es hacer lo que quieras. No, doctor, ya que nosotros, el texto al hablar de libertad habla de que nosotros tenemos la opción de elegir dentro de lo que nosotros esté posible, o sea, dentro de nuestras capacidades y nuestras circunstancias. Eso, muy bien, gracias. Solo podemos elegir dentro de lo que somos o estamos capacitados o tenemos posibilidades de elegir nuestras circunstancias. Esto es muy importante que lo vamos a recalcar más adelante. Muy bien, Juliana, ¿cuál es la segunda base para decir que un acto es ético? Hemos de ser conscientes, doctor. Es poder decidir correctamente por nosotros mismos, con las opciones de claridad y valentía, es saber usar nuestras herramientas, ¿no? Para poder actuar y ser conscientes de eso, ¿no? Y a ver, Fernando, ayúdale a definir un poco mejor qué es consciente según la lectura. Ya, doctor, respecto a la conciencia, el texto menciona que ser conscientes implica ser claro sobre nuestras opciones y ser plenamente consciente de eso, ¿no? Esto consiste en en identificar y evaluar las opciones que tenemos. Eso, escuchen. Ser claros frente a nuestras opciones. ¿Ya, Juliana? Opciones. Eso es lo que define como conciencia. Muy bien, entonces otra vez, Juliana, contigo, ¿cuál sería entonces la tercera base?
ser claros sobre nuestras opciones, ¿no? ¿Qué cosa? Se acaba de decir eso, la tercera base, te estoy preguntando. Ah, disculpe, doctor, es que escuché mal. Sí. Ah, ya. Hemos de ser responsables, Correcto. ¿Y qué es eso? ser capaces de dar una respuesta ante aquello que hemos elegido o decidido, ¿no? O sea, Correcto. dar una respuesta a nuestros actos. Muy bien, muy bien. Y ahora sí. Entonces, para todos, esta parte es la más bonita de la lectura porque es bien fácil de entender. Para que un acto se considere ético, y esto escuchen bien, ¿ah? Tienes que ser libre, consciente y responsable. ¿Ya? Por lo tanto, tu hermanito de 5 años, cuando te mete un sartenazo jugando y te rompe la cabeza, no ha sido una decisión ética. Porque él ha sido libre, sí, probablemente, pero no consciente. ¿Ya? Y tampoco va a ser responsable porque él no va a ir contigo a la emergencia para que te pongan los puntos. ¿Está claro? Cuando un paciente en estado alcohólico, psicótico, va y mata a su pareja porque la ve en la cama con otra persona, ¿qué dice la ley? Estaba fuera de sus cabales. No es un acto susceptible de juicio como una persona consciente. ¿Por qué? Porque estaba alcoholizado, estaba en un estado psicótico, o sea, no estaba consciente y por eso no puede ser responsable. Entonces, ustedes tienen que entender que un acto ético requiere ser libre para tú poder responder a esa situación, la cual sea que se te presente, y por ende entender también que tú vas a responder dentro de tus posibilidades y no puede ser lo que quieras. Ser consciente, que es saber todas tus opciones que tienes, y finalmente ser responsable de las decisiones que tomas, hacerte cargo, ¿ya? Entonces, justamente en este análisis ético, es que yo quiero que ustedes siempre enmarquen sus decisiones. Esta parte de la lectura es la más importante desde el punto de vista práctico. Cuando ustedes estén dudando de si lo que están haciendo es algo ético o no, pregúntense, ¿soy libre? O sea, estoy decidiendo sobre esta circunstancia con la forma o con los recursos que tengo. Soy consciente de mis opciones, o sea, estoy dándome cuenta de las opciones que tengo para decidir. Y finalmente, voy a hacerme responsable de la decisión que tome. Entonces, si cumplen esas tres condiciones, han realizado un acto ético. Son las bases del acto ético, ¿ya? Y como hemos visto en el párrafo inicial, que la ética es la búsqueda de lo conveniente, de lo que mejor nos haga a todos, ¿no es cierto? Entonces, les pregunto al grupo, si yo quiero, miren la pregunta, voy a seguir con mi rollo socioeconómico porque me gusta mucho este debate y yo sé que después tenemos para hablar un montón de medicina. Pero yo te pregunto, desde este punto de vista de libertad, conciencia y responsabilidad, decirle a una persona que se haga cargo ella misma con todas sus herramientas de su autosuficiencia, de su automantenimiento, de su bienestar personal, físico, versus decirle que yo me voy a hacer cargo de él en su nombre, porque yo sé más o soy su protector, etcétera. ¿Cuál de los dos les parece que es un acto que se acerca más a un acto ético? ¿El primero, que tú te hagas cargo de ti mismo, o el segundo, que yo te diría que yo me voy a hacer cargo de ti? ¿Y por qué? Doctor, yo creo que de uno mismo, ¿no? Porque en este punto dice que, bueno, este punto toca de, como se dice, de la libertad, la conciencia y la responsabilidad. Entonces, como al inicio dijeron, ¿no? La ética es en vista como un arte práctico que va a requerir ingenio, creatividad para enfrentar conflictos y tomar decisiones que beneficien tanto a uno mismo como a los demás. Ya, muy bien. Entonces, a ver, otro compañero. Entonces, ¿es más ético darle el pescado a una persona o enseñarle a pescar? ¿Y por qué? ¿El por qué? Doctor, sería enseñarle a pescar, porque al enseñar a pescar, la persona estaría haciendo ahí, aplicando las tres bases de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces estaría obteniendo lo más conveniente para él mismo, ¿no, doctor? Ya, correcto, está bien, pero vamos a frasearlo mejor.
Doctor, Esos ¿puedo refranes que participar? escuchan, perdón. ¿Puedo Sí, dime, participar? Fernando. Dime, Fernando. Doctor, sería enseñarle a pescar en este caso, porque sí se aplicaría, como dice mi compañero, se aplicaría los 3 puntos, se aplicaría el punto de la libertad, porque la persona estaría en la capacidad de decidir de si realizar o aceptar o no que le enseñen a pescar, sería consciente también de esto, porque imagino que lo pensaría. Y también si es que aprende o no aprende a pescar, sería responsable sería responsable de lo que ha asumido, ¿no? Correcto. En tu ejemplo solamente voy a corregir lo primero. La persona sería libre de elegir pescar o no, no de aprender a pescar, sino de elegir si va a pescar o no cuando quiera. Correcto. Segundo, va a ser consciente de las opciones que tiene, porque al momento de enseñarle, ella sabe lo que puede o no pasar, y por lo tanto va a ser responsable de lo que ocurra después, ¿ya? Entonces, es muy importante este ejemplo que les pongo, porque en el principio de autonomía en la bioética, tú tienes que respetar así a tu paciente. O sea, así tu paciente, este, esté ante tus ojos mal, grave, y decida no hacerse reanimación, ¿no es cierto? Y decir que si hace paro, nadie lo tiene que reanimar. Tú tienes que entender que es ético eso, a que tú, creyéndote el médico Dios, supremo, lo que tú quieras, tú sobre su voluntad vas y lo reanimas. ¿Por qué? Porque esa persona, si es que ha actuado en libertad, ¿no es cierto? Dos, consciente, sabiendo sus opciones, qué pasaba si lo reaniman o no. Y tres, haciéndose responsable del resultado de esa decisión, ha hecho un acto ético para sí mismo. Por lo tanto, tú, por más que eres médico y sabes más, no podrías entrar sobre ese acto ético. ¿Ya? Entonces, es importante que todos tengan claro que cuanto más respetemos la libertad de una persona, cuanto más aumentemos su conciencia, que es la capacidad de que pueda ver sus opciones, y tres, cuanto más uno se haga responsable de sus actos, entonces se está acercando más a un acto ético, ¿ya? Entonces, a donde sea que lo apliquen, créanme que esas tres bases les van a guiar a ustedes para buen camino, ¿ya? No van a tener problemas éticos si ustedes respetan esas tres bases, tanto para ustedes mismos como para el resto. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, tienen que hacerse cargo de vuestros padres, ¿no? Ya están en edad suficiente, muchos de ustedes, vuestros padres, tienen edad alta, entonces ustedes tienen que ya decidir muchas veces sobre vuestros padres. Así que recuerden esas tres cosas. ¿Están mis padres actuando libremente en esta decisión? ¿Son conscientes de todas sus opciones? ¿Se van a hacer responsables de las mismas? Si es así, están haciendo un acto ético. Si no es así, si no tienen esas tres, ahí recién tú puedes intervenir. Ahí recién puedes intervenir. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muchas gracias. Pueden apagar su cámara. Ya estamos terminando. A ver el siguiente. Mamani Dana. Presente, doctor. Buenas Muy tardes. bien. Wendy Manga. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas Muy noches. bien. Rodrigo Miranda. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Gabriela Monterroso. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Y Jan Monzón. ¿Dónde está? Niño de Guzmán Mirabal Vivian. Presente, doctor. Muy bien, listo. Entonces arrancamos. Ahora estamos pasando a las escuelas éticas. Esto también es bien fácil, esto ya es un poco de teoría. Entonces, rapidito. Dana, ¿cuál es la primera escuela ética y en qué consiste? La primera de la que nos habla en el texto va a ser las éticas matemáticas, que ¿Cómo? Las éticas materiales. Ah, ya. Materiales, que prácticamente va a consistir en que nos dan una meta a la cual se tiene que llegar y conjuntamente con esa nos van a dar los medios o el fin en el cual tenemos que llegar. Correcto, acuérdense, material con M de meta. Muy bien. Luego, la siguiente, Wendy. La siguiente, doctor, son las éticas formales. Estas éticas se van a caracterizar porque no necesariamente van a estar regidas por normas,
sino que se va a regir por una conciencia individual y es importante ya que tienen un alcance universal. Correcto, universal, muy bien. Y Rodrigo, la última. La última son la escuela dialógica. Y básicamente tiene que ver que para una comunidad se saca una norma de rigor para esa comunidad. Entonces, esta va a ser, solamente se va a aplicar para ellos, y, o sea, en este caso es contextualizada hacia ellos. Entonces, bajo esa premisa no va a ser aplicado hacia otras posibles comunidades u otras personas. Correcto, muy bien. Entonces, tenemos 3 escuelas éticas principales, ¿no es cierto? Las materiales, que buscan una meta común, un fin supremo, las formales, que son en sí un acto continuo de principios universales, no normativos, sino de algo que te nace, el deber por el deber ser, como tal, y las dialógicas donde se consensúa la ética en cierto grupo humano. ¿Ya? Entonces, a ver, Gabriela, dame un ejemplo para al menos 2 de estas escuelas. A ver, Gaby. Bueno, doctor, en la primera escuela, que sería la escuela material, se nos plantea el ejemplo de quizás el cristianismo, ¿no? De la religión en la cual existe un fin, el cual es llegar al paraíso y para ello es necesario que seamos buenas personas. Ahora, en la última escuela, que sería la dialógica, sería quizás llegar a un consenso mutuo, ¿no? De lo que nos parece como sociedad éticamente correcto. Por ejemplo, el ejemplo que usted estaba mencionando, ¿no? De qué sería lo más correcto, darle el pescado a una persona o enseñarle a pescar. O Entonces sea, se ser llega derechas o a un... izquierdas. Ujú. Eso sería una ética dialógica, ¿no es cierto? Ser Sí. derechas o de izquierdas, muy bien. Y Vivian, a ver, otros 2 ejemplos, pero ahora una de formal y otra del lado que quieras. Ya, doctor. Bueno, sería de las formales, sería, por ejemplo, bueno, el ejemplo que daba la lectura era la ideología de Kant, ¿no? Que podías seguir tu ideología dependiendo de ti, como las éticas formales son más que todo contextuales o lo que tiene que interpretar el individuo, y otra sería No, pero dame un ejemplo, no me florees. Un ejemplo la concreto. ética de Kant, de Kant. No. Un ejemplo formal de cómo sería una ética formal, así. Algún principio ético formal. Ya me dijo, el cristianismo, llegar a Dios. Tu compañera dijo, ser derechas o izquierdas. ¿Cómo sería una formal? La formal no sería el idealismo de Kant, ¿de Kant? Pero concreto, pues, o sea, Kant tiene un montón de ideas filosóficas, o sea, y no te ciñas a ese. ¿O qué has entendido por ética formal? Lo que entendí por ética formal es que en sí las éticas formales son éticas que un individuo llega a interpretar, ¿no? Como tal, son flexibles y son más que todo universales. Entonces, por eso no van en guías específicas como las éticas materiales, ¿no? Ya, y entonces, si has entendido eso, dame un ejemplo de una ética formal. A ver, de ética formal. A ver, No sé, alguien... es que leí la del libro, que sería la de Kant, Alguien que porque venga la a ponía como ayudarla. ejemplo. Doctor, no lo escucho. No, que alguien te ayude, digo, de tu grupo. A ver, alguien. Doctor, puede ser, por ejemplo, de que una persona vaya a realizar sus actos bajo el valor de la honestidad. O sea, como la honestidad es universal y todos Ya, al ¿dónde menos te han enseñado a conocen no robar? A ti, Rodrigo. en ¿Cuál es casa. la primera vez? No, pero ¿dónde? ¿Qué te ha dicho tu abuela, tu mamá para no robar? ¿Dónde está escrito eso? No ha sido instintivo. No, ¿cómo? ¿Dónde está escrito que no debes robar? Bueno, en este caso en la norma civil, ¿no? A ver, lo primero que nos enseñan, los 10 mandamientos. Pero si es que ¿Entiendes? soy Ya de católico, repente no pues, te han enseñado, ya está bien. Pero a todo el mundo, a la mayoría de la gente, ¿no? Nos han dicho los 10 no robarás, no matarás, ya. Eso, Viviana, eso sería una ética formal. ¿Entiendes? Porque es un principio universal. Todos estamos de acuerdo que no debemos matar. Cristianos, musulmanes, budistas, agnósticos, todos, ¿no es cierto? Hasta los animalitos saben que no hay que matar, porque el león mata cuando tiene hambre, si no, no mata. Entonces, una ética formal serían los 10 mandamientos.
los derechos universales. O sea, cosas que todos aceptamos como éticamente adecuado. ¿Me entienden? Mientras que la ética material solamente busca un objetivo concreto y la ética dialógica busca un consenso de una comunidad. Entonces, esto es importante que sepan, porque estas escuelas no son excluyentes. Ojo, no son excluyentes. Se combinan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando un médico, cuando juramos al colegiarnos que no queremos o que vamos a pelear contra la muerte, es porque estamos aceptando universalmente, formalmente, en ética formal, de que la vida es un valor supremo, por encima de todo. Y está en la Constitución y en casi todas las culturas del mundo, por no decir en todas. Pero cuando de repente decimos que solamente queremos preservar el corazón latiendo de una persona, no importa que tenga 50.000 tubos metidos encima, entonces ahí nos estamos reduciendo formalmente, solamente, perdón, materialmente, a preservar las funciones vitales. ¿Me entienden? Entonces ahí ya va a haber un conflicto, porque ética material es manténlo respirando. Pucha, pero la ética formal era la vida, pero la vida es más que solo respirar, ¿no es cierto? Entonces, se van a empezar a solapar estas escuelas. Y finalmente, si es que hemos llegado en consenso, toda la comunidad médica, que si un paciente tiene un diagnóstico terminal y tiene por encima de 75 años, es una opción, de repente, la abstinencia terapéutica y dejar que solito se muera. Eso es a lo que hemos acordado, porque en otras culturas o en otras épocas o en otros países, de repente la persona puede decidir si hace una eutanasia y está permitido en ese país. ¿Me entienden? Entonces, las tres éticas, materiales, formales y dialógicas, se van a solapar. Así que no se confundan cuando haya que estudiar desde uno u otro punto de vista una decisión ética, ¿ya? Y les voy a poner una de las más duras que hay. El aborto. El aborto. Entonces, si tú te basas en la ética material, la vida está por encima de todo. Punto. Lo que importa es mantener la vida. Por lo tanto, es totalmente reprochable el aborto respecto del producto. Pero nos vamos a la ética, o sea, mantener la vida como sea. Pero ¿qué pasa si el producto, el feto es no sé, una malformación, una cromosomopatía incompatible con la vida después del nacimiento? Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, vas a tener que pasar a la ética formal, ¿no es cierto? Donde sí, pues, o sea, la vida es un principio universal, pero tiene más matices que no solamente lo material. ¿Me entienden? Pero si en tu grupo, en tu país, en tu comunidad, éticamente, dialógicamente, se ha quedado que nadie puede abortar, entonces, pues simplemente no se aborta. ¿Me entienden? Entonces, eso o estas escuelas representan el conflicto de la ética para poder establecer qué es lo que nos conviene. ¿Se acuerdan el párrafo 1? Que la ética busca lo que nos conviene a todos, nuestro bienestar, pero ese es un bienestar para algo concreto o algo que es esencial a la persona no concreto o es algo que lo consensuamos como comunidad. Entonces, entiendan que en esta discusión es donde vienen todos los dilemas éticos a medida que avanzamos como humanidad. En Esparta, a los niños que no funcionaban, que no servían, se les mataba hasta el 6º año de vida. Bueno, si no servía, lo mataban. Luego se ha eliminado eso culturalmente, ya no se sacrifica, y luego ahora preservamos la vida, inclusive desde la concepción, y muchas culturas, por ejemplo, o muchos países, ciudades, prohíben totalmente el aborto, otros no, y al final, ¿cuándo es vida? Semana 12, semana 14, ¿cuándo es vida? ¿Cuándo tiene conciencia? ¿Cuándo viene el alma? O sea, esos debates, quiero que sepan que vienen justamente de estas tres escuelas, ¿ya? Y eso vamos a ver en el tercer aporte. Vamos a conversar sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre tratar personas con presos, por ejemplo. Entonces, cuando lleguemos a esa discusión, acuérdense de esta parte, las tres escuelas, materiales, formales y dialógicas, ¿ya? Muy bien, y finalmente entonces, apaguen su cámara, por favor, gracias. El siguiente grupo, porfa, rapidito, Jeremy, José, Natalie Ortiz, ¿están? Jeremy Oblitas.
Ok, tu cámara, porfa. José Ormachea. Presente, doctor. Bien, Buenas noches. Natalie Ortiz. Presente, doctor. Fiorella Pacheco. Presente, doctor. Buenas noches. Gabriela Palacios. Presente, doctor. Buenas noches. Y Jenny Quiroga. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, están todos. Entonces, a ver, empezamos. Entonces, de lo que hemos visto en las 3 escuelas, está fácil sacar lo que sigue. ¿A qué se refiere Jeremy con bien? La lectura. Jeremy. ¿A qué se refiere? Bien, deber y consenso. ¿A qué se refiere con bien? ¿Nada? A ver, José, ¿a qué se refiere con bien? Doctor, el bien va a ser lo que está relacionado con el primer tipo de ética que se hablaba, que era la ética material. Correcto. Natalie, ¿a qué se refiere con deber? Con la segunda, doctor, con las éticas formales. Correcto. ¿Y hace referencia a qué filósofo para hablar del deber? Ya, bacán. Fiorella, ¿a qué se refiere consenso? Se relaciona a la ética dialógica, doctor, que se rige a los valores y aspiraciones de una comunidad. Correcto. Muy bien. Entonces, para todos, las 3 escuelas tienen 3 objetos de estudio. La escuela material sobre el bien preciado, la formal sobre el deber de cada uno y la dialógica sobre el consenso como comunidad. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya con esto que creo que está claro, Gabriela, por favor, explícanos o danos un ejemplo de cada una de estas morales que no haya sido algo que yo haya dado. Igual tú también, Jenny. Un ejemplo de una moral, perdón, de una ética respecto a cualquiera de estos 3 puntos. Bien, deber y consenso. Doctor, también, bueno, podríamos encontrar 2 tipos de ética. Las éticas formales, que bueno, aquí actúa, ¿no? Se actúa por el deber, se podría decir, y las éticas dialógicas, que vendrían a ser el resultado, que es la base de estas aspiraciones de toda una comunidad, se podría decir, y que van a responder a las necesidades de toda esa comunidad, ¿no? Por eso, dame ejemplos de una ética del bien, del deber y el consenso. A ver, Jenny, tú, mientras va pensando tu compañera. Ejemplos. Doctor, ¿se me escuchó? Ahora sí. Ya. Por ejemplo, una ética del consenso sería, por ejemplo, cuando, digamos, en un tratamiento, podría ser que todos los doctores estén de acuerdo en darle un tratamiento que para ellos sea ético, para Muy una bien. persona que digamos, Muy tenga buen ejemplo. enfermedad Muy buen terminal. ejemplo. La Junta Médica practica una ética por consenso. Muy bien. A ver, tú, Gaby, un ejemplo. Ok, doctor, podría ser, por ejemplo, los vecinos de un edificio, ¿no? Tienen acceso, digamos, a un parque privado y todos estos van a compartir, ¿no? Sin embargo, van a notar que hay conflictos sobre el uso del espacio, no sé, ¿no? Especialmente con esa relación con el ruido, con el horario, no sé, varios factores, ¿no? Y para resolver estos problemas, pues los vecinos van a reunirse y mediante el diálogo abierto van a acordar que el parque debe ser un espacio, ¿no? De tranquilidad, van a acordar parámetros para poder llevar todo eso de acuerdo y, bueno, van a llegar a un consenso, se podría decir. Ya, correcto. Entonces ya es otro ejemplo de una ética por consenso. Muy bien. Ahora, Britney, Fiorella, con el mismo ejemplo de tu compañera de la Junta Médica, ahora trasládalo a una ética del deber. Doctor, sería, por ejemplo, como dijo, de acordar un tratamiento médico y darlo para un paciente, ¿no? Como un deber No, pero que llévalo a la ética del deber. O sea, ya hemos quedado en la ética del consenso, entre todos han llegado a esa conclusión. Pero si lo quieres adaptar a una ética del deber, ¿qué podría ser? aplicar, doctor, ese tratamiento para salvar la vida del paciente.
como un deber médico. Porque defender la vida es correcto, es un deber, es algo que todos deberíamos hacer, defender la vida. Muy bien. Ahora, Natalie, haz lo mismo, pero con el ejemplo de los vecinos de tu compañera. ¿Cómo pasaría esa ética a una ética del deber? De lo que dijo mi compañera, se debe actuar por deber, entonces me imagino que todos los vecinos de ese edificio tienen normas, entonces se debe de actuar de acuerdo al consenso de todos. No, eso es consenso, pero llévalo ahora a la ética del deber, aquello que no es por consenso, sino por un deber. ¿Qué se referiría? Por deber sería hacer prevalecer lo que, o sea, las normas que ellos tengan, por deber. A ver, José, ¿cómo sería el ejemplo para...? Sería que todos ellos cumplan las normas que se han consensuado para preservar el espacio que tienen. A ver, alguien que me dé un mejor ejemplo de cómo esa cosa de los vecinos pasaría una ética del deber. Doctor, yo creo que todos deben tener su espacio, ¿no? Para poder dialogar, o no sé, van a quedar tal vez en una multa, o no sé, algo, ¿no? Estoy entendiendo. A ver, voy a otra vez. Su compañera Jenny dijo que una ética de consenso era entre varios médicos daban un tratamiento. Y luego Fiorella dijo, y esa misma lógica, pero aplicada a una ética del deber, sería porque todos deberían cuidar la vida. Y ahora tú dijiste, el consenso es repartirse las horas para no hacer bulla. ¿Cuál sería entonces el deber cuando pasemos a la ética del deber? ¿Qué cosa sería lo formal de hacer y que deberían hacer, que es lo que empuja a llegar a ese consenso? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el impulso del deber que te lleva a hacer eso? No, ¿a ti qué te impulsa a llegar a ese consenso? Al médico le impulsaba a preservar la vida. ¿Qué le impulsa a esta gente a llegar a ese consenso? Exacto, no más que eso, el orden, el respeto al prójimo, ¿me entienden? O sea, en la ética del deber todos deberíamos respetarnos entre nosotros, indistinto de qué es tu comunidad, de qué es el patio, o sea, el deber, acuérdense, la escuela formal habla de cosas que todos deberíamos ser porque sí. O sea, tú deberías respetar al prójimo porque sí, porque así se hace, es lo correcto, como dicen lo que Dios manda, ¿está bien? Y luego en la ética por consenso, nos hemos juntado los vecinos y hemos quedado que se va a hacer bulla hasta las 10, no hasta las 11 por A, B o Z. ¿Bien? ¿Están siguiendo mi razonamiento? Ahora, vamos, ¿quién me falta? Vamos de regreso. Ya otra vez, José o Jeremy. A ver, Jeremy, llévame eso de lo del paciente que dijeron que es el consenso de tratamiento, el deber de salvar la vida, a una ética material, del bien. Eso hemos quedado que es en el deber, salvar la vida, pero en el bien, ¿qué sería? Sí les puse ese ejemplo. ¿A qué sería una ética del bien material? ¿Cuál es el objetivo final? Concreto. No morir. ¿Me entienden? O sea, no morir. Tenerlo intubado ahí y no morir. Eso sería una ética material. Porque estás reduciéndolo todo a un único objetivo que es no morir. O sea, seguir respirando. ¿Ya? Pues ahí es donde en el deber formal de preservar la vida, lo podemos tener un objetivo único que es no morir. Pero ahí tienen que entender que no morir no es igual a vivir, ¿ya? O sea, materialmente, no morir, seguir respirando, no es igual a vivir, porque eso es algo más complejo. Entonces, quiero que vean esas diferencias porque no podríamos explicarle eutanasia desde un punto de vista ético material, de preservar el bien. Porque no tendría sentido. ¿Cómo vas a matar a eutanasia si el bien es no morir? ¿Me entiendes? Pero ¿dónde entra? Entra en el deber formal, donde hay que respetar o hay que vivir, pero en un concepto más amplio,
e inclusive a veces hay que bajar hasta el consenso, donde para ese paciente hay que decidir por consenso, no es ético, que siga pues en ventilador, ¿ya? Bueno, entonces ya para acabar este ejercicio, a ver, José, lo de los vecinos, ¿cómo sería una ética material del bien? Doctor, estaría relacionado a lo que es preservar el orden. Bueno, más que el orden, para poder adjuntar este caso, porque el orden es algo formal, sería la casa, o sea, el Claro, el condominio, ambiente, que sea viable el ambiente común. ese condominio que funcione, exacto, que no se peleen ahí en el condominio. Entonces, miren, ¿no? Que no se peleen en el condominio como objetivo final es una ética material basada en el bien. Respetar al prójimo por un acto formal es ética formal basada en el deber. Y finalmente, llegar al consenso de a qué hora pagamos y qué hacemos con el que no cumple, esa es una ética dialógica basada en el consenso. ¿Me entienden? Así es como se elabora, como se arman los principios éticos. ¿Ya? Bacán. Muy bien, gracias. Pueden apagar su cámara. Ahora sí, Helen, Quispe, Maibé, Quispe. Porfa, rápido, porque ya va a ser las 8. Helen Quispe. Maibé Quispe. Presente, doctor. Daniela Ricalde. Daniela, ¿dónde está? Lindsay Rivera. Presente, doctor. Muy bien. Joseph Romero. Y Edinson Rosada. Presente, doctor. Muy bien, chicos. Ya, entonces rapidito nomás. Ahora que ya hemos avanzado, Helen, por favor, defínenos o qué has entendido por deontología. Va a ser la teoría del deber que va a examinar normas morales desde perspectivas tanto como normativa, descriptiva y prescriptiva. Correcto. Entonces, repite por favor esto que has dicho en 3 últimas palabras. ya, en pocas palabras, doctor, va a buscar integrar. Hay un párrafo en el que dice que busca integrar lo formal que tiene una profesión con lo vital que se pueden encontrar en acciones concretas, por ejemplo, de las personas que trabajan en esa profesión. Entonces, Está bien, está bien. Maibé, ¿cuándo y quién definió la deontología? Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Verdad? Ya. Lo definió Jeremy Benja, Ya. en 1834. ¿Cuál fue su libro? La deontología a la ciencia de la moral. Ciencia de la moral, muy bien. Lindsay, ¿cuál es o a qué se refiere o qué has entendido por el enfoque teleológico de la deontología? por el enfoque teológico. Teleológico. ¿Qué has entendido ahí? ¿Tú, Edinson? Bueno. Lo que viene a ser el enfoque teleológico nace de lo que vendría a ser la unión de la ética con la profesión, el cual va a tener su finalidad principalmente determinarse y esta va a ser determinada por consenso y elaborado por todos los miembros que pertenecen a esta dicha profesión. Y el enfoque teleológico lo que va a buscar es que toda la labor humana va a responder a lo que viene a ser un fin social. Correcto, muy bien. Un fin, una finalidad, es la teleología, la finalidad. ¿Ya? Entonces, para todo el grupo, para este punto de la deontología que es pesado, pero les voy a preguntar, porque es el curso, pues, ¿qué puedo hacer? El curso de deontología y ética. Entonces, la deontología, como dijo su compañera, es esa, primero que nada, que viene desde 1800, ¿ya? Para empezar. ¿Ya? Esto viene desde 1834, ¿correcto? Donde se dice que hay una forma de aterrizar lo vital, etéreo, artístico de la ética
en algo más formal, científico, que es la deontología. O sea, es aterrizarlo, traerlo a unas normas que tú tienes que hacer, que tú deberías hacer, inclusive que estás como que obligado a hacer. Entonces, la deontología lo que busca es hacerlo más formal o científico, entre comillas, la decisión ética. ¿Pero para qué? Y ahí justamente vino la pregunta que les hice a su compañero. Para que tenga un fin, una finalidad. ¿Basado en qué? En el grupo profesional que está aplicando esa deontología. Por eso el enfoque teleológico se refiere a cuál es la finalidad de crear esa deontología. Y como dijo su compañero, el fin siempre que es un bien social, un bien para todos. ¿Por qué existen los profesores? Para enseñar. ¿Por qué existen los médicos? Para sanar. ¿Por qué existen, no sé, pues los sacerdotes? Para predicar. O sea, cada profesión tiene un único fin social. Y en ese enfoque teleológico o de finalidad es donde la deontología entra para decirte qué debes hacer, qué no debes hacer para tu profesión. ¿Entendieron? O sea, la deontología te estruja toda la ética para tu profesión. Así que si yo te digo, ¿qué tienes que hacer o no hacer como médico? ¿Quién te lo dice? La deontología médica. ¿Ya? ¿Y quiénes son las personas que dictan esta deontología médica? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Quiénes son los deontólogos? Bueno, el Colegio Médico del Perú tiene un comité de especialistas en bioética que dictan el código ético, o sea, la deontología médica para el Perú. Así que en nuestro capítulo 2 vamos a aprender lo que estos señores nos han dicho que deberíamos hacer como médicos en el Perú. ¿Entendieron? Es como que nuestro decálogo de cosas que hay que hacer. Entonces, la deontología está basada en la finalidad de una profesión. ¿Ya? Por eso cuando al inicio les dije, ustedes como estudiantes deberían aplicar el código deontológico de un estudiante. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Por qué eres estudiante? ¿Qué debes hacer? ¿Qué no debes hacer? Y esa es la forma práctica de aplicar la ética para tu labor. ¿Ya? Muy bien, esto sí estaba así, esto fue rápido. Ahora sí, pasemos al siguiente grupo, por favor. Luana, Doctor, Noel. disculpe, Sí. tenemos clases a las 8 de otro Ya, curso. ya está bien. Sí, bueno, ya entonces los voy a resumir porque esta parte lo vamos a tocar en toda la próxima clase. Esta deontología que han visto tiene que estrecha relación con tu compromiso como profesional, ya que eso vamos a ver en la siguiente clase. Y recién después de juntar este compromiso profesional individual es que nace la institución, que viene a ser lo que tú representas con tu trabajo. Ya, entonces la siguiente clase lo continuamos, pero bueno, básicamente hemos avanzado lo que queríamos, así que creo que estamos cubiertos. De todas maneras, les voy a dar otra lectura y nos vamos a reunir posteriormente para debatirlo, pero nuestro examen solamente va a ser sobre estas dos lecturas, ¿ya? Y necesito, por favor, que se hagan grupos en la columna F. Por favor, me pongan ahí los grupos, organícense bonitos, ya están adultos, me arman sus 10 grupos.